Entonces, pues nada, igual si gustas, ya con mucho gusto comenzamos. Ya les doy la bienvenida con el público que tenemos ahorita. Muchas gracias por Súper. acompañarnos esta noche. Si es primera vez que está con nosotros alguien de los que nos están viendo ahorita, pues les comento rápidamente de qué depende esta plática. Tenemos hoy una doctora invitada, la doctora Aranza, que realiza una exposición, o como a mí me gusta verlo personalmente, una clase de alrededor de 30 minutos. Les recordamos que esta clase está en vivo de manera simultánea por Facebook en la página de Yo Soy Médico 17. Entonces, si usted nos está viendo de esta manera y gusta preguntar, comentar o solamente mandar felicitaciones, con mucho gusto puede hacerlo en la parte de comentarios. O si solamente quiere poner un like o un me encanta, pues también son súper bienvenidos. Si usted nos está viendo por Zoom, pues mucho más fácil, puede escribir en la parte del chat un preguntas y respuestas para que la doctora Aranza pueda leerlas y contestar sus dudas, o pues chiviarse con sus felicitaciones también. Igual vamos a terminar esta presentación con una conclusión de la doctora Aranza, más que nada como un tipo consejo. Estas pláticas o clases duran alrededor de 30, de 40 minutos, así que tampoco va a expandirse tanto. Me gustaría recordarles que si ustedes también quieren dar algún tipo de estas pláticas, con mucho gusto, nada más mándenos un mensaje a nuestro Facebook o a nuestro Instagram de La Voz de Residente, y con mucho gusto les cedemos una hora para que podamos aprender de ustedes. Tenemos diferentes especialidades a lo largo de la semana. Usted decide qué es lo que quiere aprender y usted decide de su especialidad qué día le toca enseñarnos. Pues ahora sí, ya que estamos en vivo por Facebook y por Zoom, vamos a cederle la voz a quien realmente pues venimos a escuchar esta noche. Ella es Aranza Estrada Mata, médico cirujano egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, R2 de oftalmología en la Asociación para Evitar la Ceguera en México. Doctora Ara, muchas gracias por tomarse su tiempo de esta clase y Sí, pues gracias a nada, ustedes. esto es de manera altruista, es tiempo que la doctora se está tomando para enseñarnos de sus conocimientos y de sus aprendizajes y de su experiencia sobre todo. Así que le dejo con el mejor público, que son los residentes de oftalmología. Si gusta, ya puede comenzar con su presentación. Perfecto, muchas gracias. Buenas noches. Hola, buenas noches. Yo, como ya me presentaron, soy la doctora Aranza Estrada, soy R2 de oftalmología en el APEC. Y bueno, vamos a comenzar con el tema de hoy, que es cirugía refractiva. Y bueno, como introducción, en este caso tenemos que sabemos que la cirugía refractiva es una cirugía electiva, por lo que hay que realizar un protocolo prequirúrgico muy exhaustivo. Principalmente los objetivos de la cirugía refractiva va a ser reducir la dependencia de refracción aérea o lentes de armazón o el uso de lentes de contacto. También facilitar en algunos pacientes las actividades diarias en pacientes que no pueden realizar sus actividades sin depender de los lentes, por lo que hay que realizar la mejor técnica y asegurar un resultado óptimo para el paciente y saber elegir al paciente, porque al ser una cirugía electiva puede haber tanto resultados muy exitosos como resultados desastrosos. Entonces, en términos generales hay dos tipos, las cirugías corneales y las cirugías intraoculares. Primero tenemos que saber que la interfaz entre aire y película lagrimal es uno de los factores principales que van a influir en la potencia óptica del ojo. El poder óptico del ojo está representado en aproximadamente 2/3 o un 70% por la curvatura corneal anterior, lo cual va a representar más o menos 48 dioptrías, y esto va a estar dado por la curvatura corneal anterior. El poder total de la córnea es menor, aproximadamente de 42.5 dioptrías. A pesar de que la película lagrimal normal va a tener un efecto nocivo mínimo cuando hay alteraciones, puede tener un impacto fuerte en la visión, por lo que en pacientes que tengan alteraciones como epífora, ojo seco o blefaritis o alguna otra enfermedad que pueda provocar alguna alteración en la película lagrimal, es esencial reparar primero esto antes de pensar en realizar una cirugía refractiva. Existen diferentes técnicas de cirugía refractiva, entre las que destacan, así como presento en esta tabla, las técnicas refractivas incisionales corneales, las cuales ya casi no se utilizan. La más famosa es la queratotomía radiada, en la que se realizaban cortes precisos en el estroma corneal que a cicatrizar alteraban el contorno de la superficie corneal y cambiaban la potencia refractiva de la córnea. Actualmente pues casi ya no se utilizan. Posteriormente las de láser excimer, que también son corneales, que son las que principalmente voy a tocar en esta plática, en las cuales se sustrae tejido del estroma y va a modificar la forma corneal. Y bueno, otras que hay que mencionar son los implantes situados en el estroma corneal. El más famoso es el ICL, y igual se localizan en esta parte del estroma, como se muestra en esta imagen, y cambian la forma corneal, provocando pues que haya una mejoría en la agudeza visual y la capacidad visual.
Lograr resultados exitosos es impredecible, ya que el cambio en el estado refractivo del ojo va a alterar también la curvatura corneal. Por ejemplo, si en un paciente cambiamos el estado de refracción del ojo 2 dioptrías, puede requerir alterar el grosor de la córnea al menos 30 micras, por lo que cambios mínimos en la biomecánica corneal va a tener cambios significativos en la refracción postquirúrgica. Uno de los principales estudios que tenemos que tomar en cuenta antes de realizar una cirugía refractiva es la topografía corneal, en la que vamos a encontrar imágenes queratoscópicas basadas en los discos de Plácido, como podemos observar en la imagen de acá abajo. Estos van a reflejarse en la película lagrimal, la cual recubre la superficie de la córnea, y después se van a representar en escalas de color computarizadas. Por eso es tan importante también tener siempre en cuenta las alteraciones de la película lagrimal que nos pudieran alterar la topografía corneal. Esta es esencial en la evaluación prequirúrgica, y de las cosas principales que tenemos que tomar en cuenta en este estudio es la detección del astigmatismo irregular, tomar en cuenta lo que ya mencioné, una película lagrimal inestable, el uso de lente de contacto, principalmente en pacientes que utilizan lente de contacto blando, ya que esto provoca edema. Entonces, debemos de suspender en el caso del lente de contacto blando al menos 3 días y del lente de contacto rígido 2 semanas. Ectasias corneales, las cuales son esenciales descartar antes de realizar una cirugía refractiva, y también si hay cirugías previas, si hay alguna cicatrización, alguna condición inflamatoria o degenerativa. Respecto a otras cosas que tenemos que tomar en cuenta en la evaluación prequirúrgica, las queratometrías, la agudeza y la capacidad visual, estas tomar en cuenta que coincidan con la refracción del paciente, descartar que no sea ambliope el paciente, realizar una retinoscopía, siempre asegurarnos de que todo el ojo es un ojo sano, fuera de lo que vamos a arreglar mediante la cirugía refractiva, que haya una refracción estable en 12 meses. En los pacientes de 18 a 21 años se necesitan 2 medidas iguales, y en pacientes después de 21 años que hayan estado estables por al menos 12 meses, pero hay que tener en cuenta que después de los 21 años en pacientes miopes altos puede aún haber variaciones. La biomicroscopía, con la cual es esencial, el estado de película lagrimal, tonometría, paquimetrías, y bueno, explicar y entender el procedimiento al paciente, la recuperación, elegir la técnica adecuada dependiendo también de la ocupación del paciente, y tener también un estado de salud general, por ejemplo, en pacientes diabéticos, pacientes embarazadas o alguna condición que nos pudiera llegar a generar alguna alteración en la visión, pues asegurarnos de que esta parte se encuentre bien antes de mandar a realizar una cirugía refractiva. Vamos a comenzar con la primera técnica, que es la PRK o la queratectomía refractiva, la cual es un procedimiento en el que se realiza una remodelación del estroma corneal mediante una ablación fotoquímica localizada y precisa. Se usa el láser no térmico a 20 grados centígrados, es un láser Excimer que utiliza un láser de argón ultravioleta de 193 nanómetros mediante un fotón que va a romper los enlaces covalentes. Este no es transmisible, por lo que no va a causar daño a los tejidos adyacentes, y solo se va a realizar el disparo o el daño en donde se realiza justo el disparo, el tejido, y no va a transmitir calor ni hacia los lados de la córnea ni hacia la periferia. Esta técnica nos permite preservar el espesor corneal en comparación con LASIK. El claro ejemplo es que para realizar el flap de 120, por ejemplo, equivale a realizar o quitar 5 dioptrías en un paciente en PRK. Solamente del flap equivale a 5 dioptrías, por lo que en LASIK equivale a mucho más. Y en pacientes, por ejemplo, con adelgazamientos corneales, erosiones recurrentes, o pacientes que ya han tenido otros tratamientos, pues el PRK es ideal. Aquí menciono las topografías atípicas o sospechosas, en los que a veces se realiza un protocolo que últimamente es muy controvertido, es el protocolo Atenas, en el que se realiza PRK más cross-linking. Y bueno, en algunos deciden hacerlo. En el hospital APEC la verdad es que no he visto a ningún paciente en el que hayan realizado esto, porque pues los resultados la verdad son ahí pues no muy específicos y no muy exitosos, pero pues se puede utilizar en pacientes en los que ya se han intentado realizar otro tipo de procedimientos y no han respondido. Respecto a la topografía prequirúrgica, hay que descartar queratocono subclínico, asegurarnos, aunque la tasa de ectasia en PRK es muy baja, que la topografía siempre esté normal, que no tenga algunas alteraciones, porque la mayoría de los pacientes que presentan una ectasia post-PRK son pacientes que ya tenían alguna alteración subclínica en la topografía previa a la cirugía.
Entonces hay que fijarnos que el moño sea ortogonal, que sea simétrico y que haya enantiomorfismo, lo cual es que haya simetría de los dos objetos. Es decir, si yo trazo una línea a la mitad en esta topografía, puedo observar lo mismo de ambos lados. Entonces eso es súper importante. Y, por ejemplo, aquí tengo una topografía que aunque las queratometrías no están dentro de los rangos para considerarlo como queratocono, pues podemos observar que el moño no es simétrico ni es ortogonal, por lo que se consideraría una topografía sospechosa y sería un paciente al que no podemos mandar a cirugía refractiva. Respecto a los límites queratométricos, hay literaturas que consideran un límite queratométrico de 36. Se prefiere principalmente en el hospital y en general un límite queratométrico mínimo de 38 hasta 47 el superior. La ablación ideal debe ser entre 50 a 100 micras, un promedio de 70 micras es lo que se debería de hacer en todos los pacientes con PRK, y que la paquimetría residual no quede menor a 350, y que el porcentaje de ablación cuando hay mayor a 40% va a aumentar el riesgo de ectasia. Entonces hay que considerar que menor a 40% es lo ideal para pacientes en los que hay que tomar en cuenta la paquimetría residual. Y bueno, en este procedimiento también hay que ver que la repitalización es de 3 a 5 días, por lo que hay que explicarle bien al paciente el tiempo de recuperación antes de realizar el procedimiento. Las indicaciones del PRK son miopía desde -1 a -6, astigmatismo con cilindros de -0.75 hasta -4, hipermetropías de +1 hasta +4, y hay que tomar en cuenta que cada dioptría de miopía va a disminuir 0.80 de queratometrías y cada dioptría de hipermetropía va a aumentar 1.20 de queratometrías, lo cual es súper importante tener en cuenta para tomar en cuenta cuál es el resultado final tanto de las queratometrías como de las dioptrías que podemos quitar respecto a esto. En pacientes con actividades de alto riesgo, el PRK es el procedimiento ideal. Por ejemplo, en pacientes que practican deportes como taekwondo o deportes de alto impacto, sería este procedimiento ideal, no un LASIK con el que se puede soltar el flap fácilmente. Una de las desventajas de esto es que hay mayor probabilidad de errores refractivos contra el LASIK, ya que, bueno, al realizar el LASIK hay un estroma corneal que no se regenera, es decir, hay una medida real una vez que se hace la ablación, y en PRK, al quitar el epitelio, se depende del crecimiento epitelial después de realizar el procedimiento. Y otra es que hay que tomar estabilidad refractiva. Hay una variación más o menos de -0.5 en un año en los pacientes en los que se les realiza PRK. Respecto a las contraindicaciones, las enfermedades autoinmunes o de la colágena son una contraindicación, pacientes embarazadas o lactando, pacientes con tratamiento con retinoides, tratamiento para acné, cicatrices queloides, alguna ectasia corneal prequirúrgica, antecedente de herpes ocular o paquimetrías menores a 500. En pacientes con ojo seco hay que tomar en cuenta que son 3, leve, moderado, severo. El que se excluye definitivamente son pacientes con ojo seco severo, por ejemplo, con etiologías como síndrome de Sjögren, afectación del limbo corneal y enfermedades herpéticas. En pacientes con ojo seco moderado podemos dar tratamiento primero, ver cómo responde, y si responde bien con lubricantes, entonces se puede considerar sin problema hacer una cirugía refractiva. Y en pacientes leve, solamente pues dar tratamiento y se puede realizar sin problema el procedimiento. El procedimiento de PRK, aquí tengo los puntos. Primero se realiza una remoción del epitelio corneal, más o menos esto representa 40 a 50 micras. Se puede hacer de manera mecánica o con alcohol al 20% o incluso asistido por láser. Posteriormente se va a destruir la membrana de Baumann, realizando un remodelamiento estromal. La zona óptica debe ser igual o mayor a la pupila escotópica, es decir, en condiciones de poca luz, que no esté dilatada la pupila. Y bueno, para evitar el haze se usa mitomicina al 0.02%, aunque el haze es algo que se presenta de manera normal después del proceso de cicatrización de un PRK, pero para disminuir la persistencia de este. Se puede utilizar también solución salina balanceada fría en todos los pasos para evitar el haze, y al final debemos de poner un lente de contacto. Respecto al tratamiento posquirúrgico inmediato, lo que ya mencioné, un lente de contacto terapéutico, antibiótico, el cual se puede utilizar simple o con esteroide, lubricantes, los cuales en los primeros días se debe utilizar cada hora, analgésico vía oral, que debemos de aclarar a los pacientes que este solamente es para el dolor de cabeza, pero no va a ayudar con las molestias oculares. Algunos
deciden usar cicloplégicos como la tropicamida con fenilefrina, sin embargo, esta causa mala visión y fotofobia, entonces no es lo ideal dárselo a los pacientes. Y la vitamina C, la cual no hay evidencia de su funcionamiento, pero se puede utilizar para mejorar la cicatrización. Respecto a las complicaciones, la principal es un error refractivo residual. Solamente se trata si hay sintomatología o si es mayor a una dioptría. El Haze estromal, cuando no involucra el eje visual, se puede realizar solo conducta expectante. Cuando ya hay una alteración en el defecto refractivo, se puede utilizar la mitomicina C al 0.02%, y cuando ya hay pérdida de transferencia y una capacidad visual alterada, hay que desepitelizar. También hay que tomar en cuenta la presión intraocular, ya que vamos a mantener el esteroide. Principalmente se mantiene 2 a 3 semanas, aunque hay algunos médicos que deciden mantenerlo por mucho más tiempo para evitar la aparición de Haze. Y las queratitis infecciosas, que en este procedimiento son principalmente por gram negativos, se puede utilizar la netilmicina como profiláctico. Y bueno, otra de las complicaciones es que la zona de ablación esté descentrada. Vamos a comenzar con el siguiente procedimiento, que actualmente es el que ha sustituido al PRK, es el LASIK. En este tenemos que tomar en cuenta no operar córneas enfermas, no dejar córneas que no son consideradas fisiológicas, prever las queratometrías y las paquimetrías postquirúrgicas, no consumir más de 100 micras y conocer siempre el riesgo de ectasia. Este es el procedimiento más frecuente por su eficacia, por la rápida recuperación visual y la poca sintomatología, ya que los pacientes al siguiente día van a estar casi totalmente asintomáticos y viendo muy bien el siguiente día, a diferencia del PRK. Y en esto se realiza una ablación estromal con láser excimer, creando un flap estromal. Entre las cosas que tenemos que tomar en cuenta aquí, tenemos aquí una tabla de el riesgo de ectasia. Nos evalúa 4 puntos y son 5 factores, que es la topografía, la cama residual estromal, la edad del paciente, el grosor corneal y la refracción manifiesta en equivalente esférico. Arriba de 4 puntos se considera un paciente con alto riesgo de presentar una ectasia. Aquí tenemos algunas fórmulas que se utilizan para la cirugía refractiva, la fórmula de Mjønerlin, la cual nos habla de la profundidad del láser excimer para realizar la ablación durante la cirugía. Tomamos en cuenta la refracción, la zona óptica en milímetros entre 3 y se saca la profundidad de ablación. También hay que tomar en cuenta la cama estromal residual, la cual toma en cuenta el grosor corneal central, el grosor del flap y la profundidad de ablación para obtener cuál va a ser lo residual que nos va a quedar. Y otro súper importante que hay que tomar en cuenta es el PTA o el porcentaje de tejido ablacionado, que toma en cuenta el grosor del flap, la profundidad de ablación, y esto se divide entre el grosor corneal central. Si es mayor a 0.4 hay un alto riesgo de ectasia y si es menor a 0.4 el riesgo es bajo. Aquí podemos observar una representación esquemática de los principios de un microqueratomo, que es el utensilio que se utiliza durante el LASIK. En la primera imagen, que es la A, podemos observar el anillo de succión, la cual va a servir como plataforma para el cabezal del microqueratomo. Después, en el B, podemos observar el esquema de sección transversal significado de una cabeza de microqueratomo. Y en el C, ya cómo se realiza el colgajo o el flap, cuando la cabeza del microqueratomo pasa a través de la córnea y aplana la córnea antes que pase la cuchilla. Ok, entonces el anillo de succión se va a colocar sobre la córnea correctamente, se activa la succión. Una vez que el anillo está colocado correctamente, el paciente siempre debe ser notificado que va a escuchar un ruido raro, que puede tener molestias y que la visión puede disminuir temporalmente para que no se vaya a mover y no vaya a causar alguna alteración a la hora de realizar esto. Si hay una succión inadecuada, puede resultar que se bloqueen los puertos de succión. También cuando hay pestañas o alguna conjuntiva redundante, por ejemplo, en pacientes con conjuntivochalasis o alguna cicatrización, hay que tomar en cuenta esto a la hora de realizar la succión. Antes de realizar el corte, se va a humedecer la superficie de la córnea, puede ser con lágrimas artificiales o con alguna otra solución. También uso de solución salina balanceada debe evitarse porque pueden desarrollarse depósitos minerales dentro del microqueratomo y puede afectar su funcionamiento. Después se va a colocar el microqueratomo en el anillo de succión, el cual es un sistema de 2 piezas. Hay que fijarse que esté bien unido, que el camino esté libre de obstáculos y se va a activar el microqueratomo. Después va a ser detenido por la bisagra y hay que tener una velocidad constante para evitar crear irregularidades en el lecho estromal.
y tener, bueno, un flap adecuadamente realizado. Posteriormente se realiza la ablación, se va a colocar el flap en el lecho estromal de nuevo, se va a irrigar la interfaz hasta eliminar los desechos que existan aún después de realizar el procedimiento y después usando un instrumento suave, por ejemplo puede ser una esponja de Merocel o algún objeto suave con el que podamos quitar los pliegues para asegurarnos de que el flap se encuentra bien colocado. Entre las complicaciones, pues una de las principales va a ser la exposición inadecuada en pacientes con órbitas hundidas, en pacientes con hendiduras palpebrales cortas, cejas prominentes. Hay que fijarnos bien aquí, cambiar la posición de la cabeza del paciente o hacer en la medida de lo posible para que se pueda realizar el flap sin que esto nos interfiera a la hora de realizarlo. Cuando, la pérdida de succión representa más o menos de las complicaciones un 0.06%, principalmente es por una técnica inapropiada para colocar el anillo de succión. Como les decía, cuando hay quemosis de conjuntiva, aquí se puede esperar a que se quite la quemosis o incluso suspender el procedimiento y realizarlo otro día mejor. En pacientes con córneas planas también puede suceder esto y en pacientes con hendiduras palpebrales estrechas. El tratamiento es esperar 10 minutos. Si la pérdida fue al inicio del corte, se puede usar 0.5 milímetros menos de diámetro y realizar un PRK posteriormente o realizar el procedimiento en otro momento. Y se puede realizar incluso también el procedimiento en ese momento si el flap no se ha levantado. Entre otras complicaciones que podemos encontrar en el LASIK, pues es un flap incompleto, que hay un flap descentrado, un flap libre, perforaciones corneales, lo cual es muy raro, pero puede suceder, y hemorragias limbales en pacientes, sobre todo con flaps de gran tamaño, o en pacientes usuarios de lente de contacto en el que podemos observar panus alrededor de la córnea y a la hora de pasar el microqueratomo puede haber hemorragias limbales. Aquí tengo una tabla de una comparación entre PRK y LASIK, ventajas, desventajas. El PRK pues va a provocar mayor dolor, la recuperación visual es muy lenta y produce haze, pero no hay complicaciones del flap, produce menos ojo seco que el LASIK y una mejor biomecánica corneal al no tocar casi esta parte y bueno, hay una regresión y riesgo de ectasia menor. En el caso del LASIK, las complicaciones del flap, pues es una de las cosas que tenemos que tomar en cuenta, que hay mucho mayor ojo seco y que la biomecánica corneal está mucho más alterada que en el PRK, por lo que la regresión y el riesgo de ectasia es de 0.03%. Y de las ventajas, pues que no hay dolor, hay una rápida recuperación visual y mucho menos haze después de la cirugía. Bueno, vamos a hablar aquí de la técnica SMILE, que es una de las más nuevas. Se creó en 2011. Ya había una técnica previa más o menos parecida que es Flex en 2008, que se creó por Secundo y colaboradores. Y bueno, en esta se realizaba un flap y después se retiraba el lentículo. Sin embargo, se dieron cuenta que no tenía realmente ninguna ventaja sobre otros procedimientos y después se desarrolló en 2011 la técnica que actualmente se utiliza, que es SMILE. La FDA lo aprueba en miopías desde -1 hasta -8 dioptrías, aunque la Academia Americana de Oftalmología lo permite hasta en -10, esperas de hasta -10 dioptrías, en astigmatismos desde 0.5 hasta -3 y equivalentes esféricos de hasta -8.5 dioptrías. El Comité Europeo dice hasta 11.5 dioptrías y también esta nos sirve para astigmatismos mixtos, corrigiendo esferas desde por ejemplo, una esfera de +1.75 con cilindros de hasta -5. Aquí tenemos una representación de la técnica. El SMILE va a funcionar principalmente creando un choque de rayos en una zona específica, va a crear una cavitación o una burbuja, lo cual va a hacerse de forma repetida, realizando una disección del tejido muy controlado y muy específico. El láser de femtosegundo, que es el láser que se utiliza en este caso, va a crear la interfaz inferior del lentículo intraestromal, se va a crear de afuera hacia adentro. Después va a crear una interfaz superior del lente usando una dirección de dentro hacia afuera. Después vamos a hacer una incisión en túnel, la cual va a medir aproximadamente 2 a 3 milímetros, que es lo que podemos observar aquí. Y vamos a conectar la interfaz de la superficie con la córnea. El tiempo total para generar estas incisiones más o menos es entre 20 y 35 segundos. Posteriormente se va a insertar una espátula por incisor del túnel para separar los residuos lenticulares y se va a extraer el lentículo. Y bueno, aquí de las ventajas que tiene contra LASIK es que, bueno, hay una buena predictibilidad para tratamiento en pacientes con miopía alta y es muy superior en comparación con LASIK respecto a ojo seco y la conservación de la sensibilidad corneal.
Hay un estudio que se comparó con ICL, en el cual sí fue superior en las pruebas de calidad visual de ICL, sin embargo, este tiene muchas más complicaciones, por lo que el SMILE puede ser considerado una excelente opción en pacientes con miopía alta. Respecto a las complicaciones, esto depende mucho de la curva de aprendizaje, a diferencia de los otros procedimientos, requiere una curva mucho más alta. Hay un estudio que se realizó en 1,800 ojos, en el que se observó 6% de efectos epiteliales, en 1,9% una dificultad para extraer el lentículo, en 1,8% desgarros de la incisión a la hora de extraer el lentículo, 0,22% se perforó el capuchón, y de las posquirúrgicas, Hayes en 8%, abrasiones centrales en 0,3%, infiltrados menores en la interfase en 0,3% y astigmatismos irregulares en 1% de los pacientes. Y bueno, aquí la única complicación que no se presenta en ninguna de las demás técnicas y que solo se presenta en SMILE es también que haya un remanente de la lentícula. Y bueno, respecto a esto, SMILE es un tratamiento seguro a corto y mediano plazo, sin embargo, aún faltan resultados a largo plazo. Requiere una curva de aprendizaje mucho mayor que las otras técnicas, pero nos sirve en pacientes con refracciones miópicas altas, lo cual tiene ventajas sobre la biomecánica corneal al no ser tocada tanto como en las otras dos técnicas. Esta puede ser utilizada en pacientes con deportes de contacto igual que el PRK, pero con una recuperación mucho más rápida que con el PRK y conservación de anatomía corneal. Y bueno, como conclusiones de las tres técnicas, hay que conocer al paciente y brindar expectativas realistas a los pacientes siempre, que no esperen mucho más de lo que podemos brindarles con esta cirugía, comentar siempre riesgos, complicaciones y beneficios, y siempre obtener un consentimiento informado bien explicado, explicarle acá al paciente todas las técnicas posibles, cuál es la técnica ideal para él, tomando en cuenta todo, tanto su ocupación, las condiciones del ojo y las condiciones sistémicas. Listo, muchas gracias. Quiero agradecer a la doctora Ana Mercedes García y al doctor Guillermo de Witt y al Servicio de Córnea y Cirugía Refractiva. Al contrario, doctora, muchas gracias a usted por tomarse este tiempo. Si gustan mandar algún comentario o felicitación a la doctora Ara, puede hacerlo en la parte del chat en caso de que usted nos esté viendo aquí por el Zoom. Doctora, ¿me regala su conclusión, consejo para sus compañeros de residencia? Sí, pues principalmente, o sea, creo que cuando a la hora de mandar a un paciente a cirugía refractiva, pues no es solo mandarlo, es tomar en cuenta, como ya dije, todos los factores, no prometerle al paciente mucho más, siempre tratar de ser muy minuciosos en esto, sobre todo porque son ojos sanos y son pacientes que van a esperar muy buenos resultados, entonces hay que tener mucho cuidado respecto a eso a la hora de mandarlos a cirugía refractiva, saber elegir al paciente y saber elegir la técnica. Muchas gracias, doctora. También les recuerdo a quien nos está viendo que si quieren volver a revivir la plática de la doctora Ara, solamente búsquenos en YouTube, en la página de Medical Legal Center. Ahí podrá revivir nuevamente la plática las veces que usted guste. Generalmente las clases se suben un día después del día de la especialidad, así que mañana viernes van a encontrar la plática de la doctora Aranza. También me gustaría recordarles que nos van a encontrar en Facebook y en Instagram como La Voz de Residente. Una pregunta rápida, doctora. César Medina pregunta, ¿cuál es el porcentaje de riesgo de ACE en PRK? ¿En cuánto tiempo se da la recuperación visual en PRK? Bueno, respecto a la recuperación visual pueden ser incluso hasta 2 meses, aunque puede ser diferente en cada paciente. El Hayes, como mencioné durante la plática, es algo que se representa de manera fisiológica en el PRK. Sin embargo, por eso usamos esteroides y los pacientes se van recuperando. Hay que explicarles que la recuperación es lenta y pues nada, que el paciente tenga claro eso, que va a estar molesto al siguiente día y que obviamente la capacidad visual que tenga al día siguiente pues no va a ser la final. Muy bien, muchas gracias, doctora. Veo comentarios rápidos de felicitaciones. Diana comenta, buenas noches, muchas felicidades a la doctora Aranza por su excelente clase. Ramsés, muchas felicidades, doctora. Ivette, interesante plática, felicidades. Nicole, muy buena, felicidades. Florian, gracias por su excelente conferencia. Doctora, muchas gracias por tomarse este ratito, porque pues les recuerdo, la doctora se está tomando tiempo de su vida cotidiana, así que muchas gracias, doctora.
De nuevo, si quieren volver a revivir la plática, la encuentra en Facebook en la página de Yo Soy Médico 17 o en YouTube en Medical Legal Center. Y ahora me gustaría dirigirme a usted, jefe o jefa de residentes. Si requiere una plática, ya sea para adiestramiento o para capacitación en temas médicos legales, nos pueden mandar un correo electrónico a atencion.mlc@gmail.com y estar recibiendo nuestras pláticas de manera gratuita en esta temporada de pandemia. Muchas gracias, doctora Ara, que pasen muy bonita noche y muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Buenas noches. Gracias a todos. Buenas noches, doctora.